RTP. Luis Eduardo Armas nos acompaña vía online para hablar, justamente él es ingeniero eléctrico. Vamos a hablar sobre Selec, que busca dar por terminado dos contratos que tienen que ver y que se ha realizado entre Selec EP, Progen y Austral Technical Management. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Luis, gracias por acompañarnos y hablar de este tema. Buen día. Estimado Luis, empecemos por este tema. Las razones por las cuales Progen hoy por hoy no puede instalar estos generadores que representaban y era pues la mayor apuesta del gobierno por ser generación de energía nueva y que iba a sumar de manera permanente. Y dos, cómo también ver los contratos con Austral. ¿Qué ha pasado con esta contratista que también ha tenido problemas y que hoy tanto la Contraloría pues investiga este y otros contratos como los que se han hecho con Hidronación, Hidroesmeraldas, Hidromanaví y me falta una más creo, pero que hoy se investigan en el marco de ver la legalidad en las que se han firmado o se han llegado a acuerdos para que éstas generen y produzcan energía en nuestro país? Sí, gracias, buenos días. Sí, hay bastante que Selec y el Ministerio van a tener que aclarar a la ciudadanía. Sobre ATM es lo más polémico porque los generadores la revisión sí es online y los generadores, un gran grupo de unidades, de las 48, un grupo de más de 30, no son compatibles con la frecuencia del sistema nacional interconectado. En definitiva, no pueden operar aquí. Si es que operan, van a tener un daño prematuro, sobrecalentamiento, una serie de afectaciones, por lo tanto, las máquinas no van a poder operar en el país. Entonces, por eso, creo que este es uno de los primeros causales que Selec busca dar la terminación de esta contratación. Por otro lado, sobre la generación de Progen, que son los grupos de Salitral y de Quevedo, son 150 megavatios, ya tenían que haber estado instalados. El argumento de Progen es que el anticipo que se les dio únicamente era para la compra de las unidades, pero esto requiere más, ¿no? Requiere calibración de equipos de voltaje, protecciones, etcétera, los tanques, casa de máquinas, sistema de SCADA. Ese es el argumento de Progen, pero de igual manera, como este contrato es desde agosto y ya va a ser prácticamente un año y no está la generación ya instalada, son 150 megavatios que tampoco va a disponer el país. Entonces, por estos dos causales, por los tiempos de instalación, por la incompatibilidad de frecuencia, es que Selec está dando o quiere dar por terminado los contratos de manera unilateral de ambos proveedores, Progen y ATM. Eso por un lado. Y justamente considerando esto que va a ser casi un año, es que Contraloría ya en comunicado del viernes 6, es que ya anuncia que va a empezar los exámenes de Contraloría para validar todos los causales posibles o cómo se encuentran las contrataciones. La situación se vuelve crítica. El informe de SENACE decía que para este año son 400 megavatios de déficit y esto se ve de adicional los 40 megavatios de Progen y ATM que no se están concretando. Estimado Luis Eduardo, hablemos un poco sobre las consecuencias que tendría esta cancelación de contratos hacia más allá el Estado ecuatoriano, pero sobre todo también al ciudadano. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Progen, son 150 megavatios que no van a estar para el país y no sabemos a día de hoy si vamos a sufrir un estiaje parecido a lo que vivimos el año pasado, y tener cualquier reserva siempre va a ser importante, y ni siquiera digo reserva porque realmente falta por cubrir la demanda nacional. En este caso, esta cancelación y esta no producción de energía, ¿qué consecuencias puede tener para el Ecuador? A ver, como le había hecho mención, el déficit que calculó SENACE para este año son 430 megavatios. Es más o menos el porcentaje que anualmente crece la demanda, que es un 5% de la demanda máxima, que el consumo máximo que fue 5.100 el año pasado es aproximadamente estamos alrededor de 300 megavatios. Es decir, venimos acarreando el déficit del crecimiento de potencia, más el déficit estimado que calcula SENACE, que es de 400 megavatios. Con esta generación que no se está incorporando al país, se tiene un déficit aproximado de 700 megavatios. Entonces, en función de las
condiciones hidrológicas que se tengan cuando inicie el estiaje, aproximadamente para septiembre-octubre de este año, se deberá evaluar si las condiciones hidrológicas son favorables o si nuevamente se va a tener los apagones, las interrupciones del servicio eléctrico en el país. Estimado Luis, hablemos de un oficio del SENACE del 3 de junio de este año, en el cual hay varios puntos importantes y que podemos conversar y que me gustaría pues entenderlos con usted. 3 puntos esenciales. El primero, que señala lo siguiente, por ejemplo, en este documento, el primer punto dice que hay elementos del sistema de transmisión y trabajando, y que me imagino que trabajando en sus límites operativos de transformadores de Machala. Dice que no hay obras relevantes de transmisión, y el tercer punto es que se necesita también una generación puntual para descargar los elementos con sobrecarga. El documento en sí hace un estudio o un análisis técnico de cómo en estos momentos se encuentra la generación en sí. SENACE es el que se encarga de pedir justamente la cantidad de energía para la distribución en sí. ¿Cómo está y qué dice este documento? Que me imagino que usted también tiene que tener conocimiento, el cual fue emitido el 3 de junio. ¿Qué dice en sí este documento y cuál es el peligro latente que tiene en estos momentos el país, con voces de que dicen que va a haber un estiaje y que vamos a tener apagones, y por otro lado el gobierno diciendo está garantizada la luz todo el 2025? Ya, sobre la documentación del SENACE, entre los varios puntos que hace mención es justamente en los límites operativos críticos en que trabaja el Sistema Nacional de Transmisión. Entonces creo que hace énfasis en algunos transformadores de Santo Domingo, El Oro. Uh-huh. Estos son los elementos de transmisión que ya se encuentran prácticamente al 100% de su capacidad operativa, es decir, la luz que abastecen estas provincias ya se encuentran al máximo. Entonces, por lo tanto, dice que se requieren obras relevantes, ingreso de nuevas líneas, ingresos de nuevos transformadores, ingresos de nuevas subestaciones para poder descargar estos elementos. En caso, esto es lo que justamente hace mención, que se requieren obras relevantes, obras relevantes que robustecen el sistema de transmisión. Y que de no ser el caso, se requiere generación interna permanente, en Salitrala, en Machala y en varios puntos, justamente para poder descargar un poco la cargabilidad de estos elementos. Eso por un lado. Y por otro lado, las obras relevantes que hace énfasis no solamente deben ir a nuevos elementos, tienen que haber a maximizar un sistema de transmisión para que puedan ingresar nuevos proyectos de generación. Entonces sí, la coyuntura es crítica porque se pierde la generación, se tiene un déficit de generación, se pierde generación que se había contratado y a la vez se tiene ya elementos con altas cargabilidades. Entonces todo este panorama no configura un escenario favorable para que a fin de año no se tengan descondiciones de carga. Incluso habla de acciones de corto y mediano plazo dentro de este mismo documento. De acciones de corto plazo, por ejemplo, señala que el Ministerio de Energía y Minas disponga y asegure la supervisión efectiva de la entrada en operación de las nuevas plantas de generación proyectadas para el periodo de abril del 2025 y marzo del 2027. Cuando se habla de estas nuevas plantas de generación, me imagino que está hablando también o estaba incorporando a las de Progen y a las de Austral, ¿verdad? Sí, en declaraciones del gerente de SELEC, justamente hacía énfasis que los 939 megavatios que se iban a incorporar, tomaba en cuenta primero con generación que se iba a recuperar, por un lado, y por otro lado los 240 megavatios de ATM y de Progen. Ahora, saquemos entonces, cuenta. El escenario es favorable. Saquemos cuenta, porque incluso más abajo, en el punto número 3 de estas mismas acciones a corto plazo, porque también hay acciones a mediano plazo que trae este documento, se habla de que se necesita oportunamente tener recursos necesarios para garantizar el valor máximo de 450 megavatios, que es el déficit que tenemos en estos momentos, ¿verdad?, de electricidad. Y en ese sentido, si no tenemos ni un solo megavatio de Progen ni de Austral,
hacia dónde tenemos que mirar, y vamos a hacer un poco de cálculos, porque usted decía, hay un déficit de 400 megavatios. ¿Cuánto es lo que en estos momentos tenemos, por ejemplo, en energía, tomando en cuenta Toachi y Pilatón, que es lo que se ha recuperado, y de dónde vamos a sacar la otra cantidad de electricidad? Porque estamos a poco, y tomando en cuenta también cómo se han hecho los contratos de las barcazas o de los barcos de generación, un contrato ya está por vencer. Significaría que uno tendrán que extenderlo. ¿Cómo vamos a adquirir esa energía que nos es insuficiente o que todavía no tenemos? Sí, justamente, a ver, son 450 megavatios más los 200 megavatios, son más de 700 megavatios que se tendría de déficit. Lo único concreto que se tuvo el año pasado son los 300 megavatios de las barcazas. Un contrato era por 18 meses, se tendrá que prorrogar, de extender por lo menos un año más del estiaje, el contrato de una barcaza. La otra adquisición que se hizo, la recuperación que se hizo, fue la incorporación de Toachi Pilatón, que son 208 megavatios. Esto configuran como 500 megavatios aproximadamente, pero se estaría arrastrando un déficit de 700 megavatios. Se está perdiendo la generación de Progen, de ATM. Entonces sí, la situación es crítica, y la línea de SELEC del Ministerio debería ir en ese sentido, en ya empezar a concretar justamente qué es lo que dice su oficio, a concretar y hacer un seguimiento detallado de la incorporación de los nuevos proyectos de generación. No solo ATM y Progen, también existen otros proyectos como Esmeraldas 4, alquiler de 240 megavatios en Salitral, etcétera. Entonces, esa debe ser la función de los entes de regulación del sector eléctrico. SENACE es el Ministerio, que justamente haga un seguimiento detallado de la adquisición y de la incorporación y de la instalación de todas estas unidades de generación, para que hasta fin de año ya sean parte de la solución del estiaje. Ok, ingeniero, finalmente hay, y con esto sí me gustaría ser bastante concretos y sin ser agoreros tampoco del desastre, pero ¿hay o no riesgos de que existan suspensión energética, sobre todo porque SENACE lo advertía también a inicio de año, sobre que podría ser que debido al estiaje, y si manteníamos el déficit, pues en septiembre podríamos tener apagones de energía de 2 horas? Y algunos otros analistas y eléctricos y académicos en la materia señalaban que podría superar estos lapsos, pero a su criterio, ¿hay o no un riesgo latente de suspensión energética? Ya, el riesgo siempre va a estar presente, porque no se han incorporado proyectos de generación. Entonces va a haber un momento que, a ver, si bien la capacidad instalada del país son más de 8.000 megavatios, pero esto está condicionado a las condiciones hidrológicas que tiene el país. Por lo tanto, el riesgo siempre va a estar presente, y va a haber un momento en que el crecimiento de la demanda ya se equipare a la generación instalada. Entonces, el riesgo siempre va a estar presente. Si va a haber desconexiones de carga de este año, todavía es prematuro. Se deberá esperar el estiaje, que será en septiembre, octubre, noviembre, a ver cuáles son las condiciones reales de caudales y de energéticas que existen en el país, en los embalses de Mazar, Paute, y cómo hacen las condiciones en Coca-Cola. Por tanto, es prematuro decir que en septiembre se va a tener desconexiones de 2 horas. Eso no se puede predecir, no se puede pronosticar en este momento. Y yo sí creo que la línea del gobierno tiene que ser en ese sentido, en empezar ya a incorporar proyectos de generación, pero de igual manera no se puede predecir que de aquí a septiembre se van a tener desconexiones de 2 horas. Se deberá esperar el estiaje, como empiece en agosto, septiembre, y en función de eso evaluar las condiciones energéticas, si se puede incorporar generación con celeridad para que esto se incorpore al país. Pero por el momento no se puede anticipar desconexiones de 2 horas. Y sí, la gente que dice eso está, como usted lo dice, están augurando un escenario negativo, y no hay seriedad, porque de aquí no se puede pronosticar con tanta antelación que de aquí a septiembre va a tener embalses vacíos o caudales del orden 50 metros cúbicos por segundo. Entonces, en ese escenario no se puede todavía pronosticar que septiembre, octubre ya van a iniciar desconexiones de carga, Astrid. Ingeniero Armas, le agradecemos muchísimo, y nos quedamos con esa última parte del compromiso que tienen en estos momentos SELEC, y también pues la capacidad que mantenemos para poder mantener un año sin cortas de energía, sobre todo porque es la mejor manera de garantizar la productividad también en el país. Le agradecemos muchísimo, gracias por habernos acompañado. De igual manera, gracias, Astrid. Buen día. RTP